Buenas tardes, bienvenidos a todos a una nueva actividad de la Fundación ALEM. En esta oportunidad para tener una charla con un experto muy reconocido en política exterior y relaciones internacionales. La charla del día de hoy se llama ¿Qué lugar ocupa América Latina en el nuevo tablero mundial? Y es una conversación con Mariano Tursi. Esta charla la hacemos en el marco del ciclo de formación ciudadana y defensa de la democracia que organizamos desde la Fundación con un apoyo de la OEI, a quien le agradecemos mucho por acompañarnos en esta iniciativa. A continuación le voy a dar la palabra a quien está coordinando todas las charlas de la Fundación, que es Pablo Lozada Castro. Adelante, Pablo. Muchas gracias, Agustín. Sumarme a la bienvenida y agradecer la presencia de todos y especialmente la presencia de Mariano, que es, como señalaba Agustín, un muy destacado especialista en la materia. Y la verdad que es un gusto poder estar hoy escuchándolo para tratar que nos ayude a pensar un poco en un contexto de alta complejidad el escenario geopolítico para América Latina. Mariano es doctor en estudios internacionales y máster en estudios estratégicos de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Johns Hopkins University. Es profesor de la Universidad Austral y de la Universidad Católica de Uruguay y también de la Universidad de Deusto en España. Dictó cursos en la New York University, en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, al igual que en la Escuela de Defensa Nacional, y ha publicado y disertado en numerosos países, entre ellos Estados Unidos, Francia, México, China, Colombia, Uruguay, Panamá, Chile, Corea del Sur, Italia e Inglaterra. Es verdaderamente un gusto poder compartir este espacio con vos, Mariano. Pablo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a Agustín, gracias a la Fundación y muchas gracias por la convocatoria y sobre todo muchas gracias a todos ustedes por dedicar estos 25 o 30 minutos que vamos a tener para dar, como digo yo, un GPS de hacia dónde estamos y hacia dónde vamos a nivel mundial. Me disculparán, voy a tratar de ser lo más directo posible y darles líneas, guía estratégicas de comprensión de a donde la evidencia muestra que está yendo el mundo. Y después me voy a dedicar a ver el impacto que eso tiene para la Argentina, para la región y para la Argentina en particular, ¿sí? La primera dimensión que voy a abordar son los cambios en la distribución mundial del poder, ¿sí? Eh, Vivimos en un tiempo muy complejo. ¿Por qué en un tiempo muy complejo? Porque la característica básica, que es la distribución de poder en el mundo, que ordena la estructura mundial, no está clara, ¿sí? Nosotros, en la Guerra Fría era clarísimo, era una estructura bipolar, ¿sí? Luego de la caída del muro, por lo menos hasta el 2001, como lo llamaba Krauthammer, fue un momento clarísimo, que fue un momento unipolar, ¿sí? Pero ahora no está claro. Y el primer debate entre los especialistas y que impacta directamente en el posicionamiento de la Argentina es entender cómo está organizado el mundo, ¿sí? En algunos aspectos el mundo es unipolar, ¿sí? En el aspecto militar está clarísimo que hay una unipolaridad, ¿sí? Estados Unidos tiene un presupuesto militar más grande que los 12, 13 países que le siguen combinados, y muchos de esos son socios, aliados, ¿sí? Entonces, en este campo es clarísima la situación, ¿sí? Ahora bien, ¿de qué nos sirve tener este dato si después podés, con 3 cubiertos de primera clase, tomar un avión y estrellarlo contra las torres? Sí, el año que viene, para que tomemos una idea de los cambios de paradigma, el año que viene se cumplen 25 años del atentado a las torres. 25 años, un cuarto de siglo, ¿sí? En el plano comercial, ¿sí? Y crecientemente en el plano financiero, es innegable que el mundo es multipolar, ¿sí? Nosotros tenemos polos, ustedes lo pueden llamar polos, centros, lo que quieran, ¿sí? Podemos tener una discusión de esas que no sirven más que a algunas precisiones, pero hoy el comercio internacional con menos de 20 no lo podés entender, de allí el G20, ¿sí? Entonces, no es que hay dos órbitas diferenciadas dentro del mundo, no, la verdad, ni que hablar si nos metemos a hacer política de nicho, ¿sí?
para todo lo que es, a ver, Brasil concentra más del 72% de las exportaciones mundiales de lo que son naranjas, ¿sí? Jugo de naranja, domina el mercado. Entonces, cuando nosotros queremos crear cadenas regionales de valor, para algunos temas comerciales, para todos los temas comerciales necesitamos comprender que el mundo es multipolar, ¿sí? Porque la última ronda de Doha la paralizan un grupo de países emergentes, ¿sí? Entonces, esto hay que comprenderlo muy claramente. Ahora, estas tensiones, estas polaridades, a veces bajan de tablero, ¿no? Porque Trump ha hecho todo el esfuerzo del mundo que quiso y que trata de hacer el plano comercial unipolar, porque el tema de las tarifas es una cosa que busca concentrar un poder, independientemente de si tarifa sí, tarifa no. El orden comercial internacional fue totalmente pateado por esta administración y no se va a reconstruir a la vieja usanza, se va a reconstruir distinto. Y después en el plano muy importante que es este, que es el plano tecnológico, el mundo es claramente bipolar y día que pasa nos ponemos cada vez más bipolares. ¿En qué sentido? Que cada vez más divergen las trayectorias entre Washington y Beijing y cada vez más el campo tecnológico se vuelve un área de competencia abierta, ¿sí? Ya es un área de competencia, pero pueden competir cualquier empresa o puede competir cualquier gobierno. Nosotros ya pasamos del escalón de competencia, estamos en el escalón de conflicto, ¿sí? Yo siempre digo, Pablo lo sabe, o sea, si yo compito con Pablo en una carrera, salimos del mismo lugar y competimos. Puede ganar Pablo, puedo ganar yo cuando se dispara, se hace un tiro al aire y salimos los dos corriendo hacia el mismo lugar. Cuando estamos en un lugar de conflicto, Pablo me empuja, ¿sí? No, él no se queda en su carril, Pablo me empuja. Cuando estamos en el escenario de confrontación, que es el que viene, Pablo le saca la pistola al referee, me la pone en la cabeza y me dispara. Hacia ahí es a donde estamos yendo, ¿sí? Porque digo, todo el juego de gallina en teoría de juegos, ¿no? Es el juego de gallina en teoría de juegos, es cuando van dos autos uno contra el otro y el primero que se desvía de la trayectoria es la gallina. Nosotros hemos estado jugando en el plano comercial un juego de gallina muy fuerte que Trump le hizo al mundo, ¿sí? Está ese acrónimo TACO, Trump, Trump always chickens out, por eso TACO, ¿no? La idea de que Trump siempre se echa para atrás. Pero digo, este es un juego muy peligroso, ¿sí? Que termina como está terminando en cada ronda, porque el otro se baja, pero si se encuentra con una situación que no se baja, es muy complejo. Entonces, multipolar, las polaridades en el mundo no están claras, ¿sí? Dependen del área, de la dimensión que estemos abordando, y se están utilizando cada vez más apalancamiento de un área para el otro, ¿sí? Esa es una primera dimensión muy importante, pues si yo creo que el mundo se reconfigura a lo multipolar, claramente le voy a dar un peso y una importancia a los mecanismos multilaterales, ¿sí? Que son muy distintas de que si creo que el mundo va hacia la bipolaridad o a la unipolaridad, ¿sí? La unipolaridad llama sobre todo a países como la Argentina a estrategias más de plegamiento, ¿sí? La bipolaridad evidentemente uno puede plegarse a uno de los polos o jugar, y la multipolaridad justamente va a la contención de esos grandes, ¿sí? Entonces, contención que puede ser institucionalizada, un balance soft, pero cuidado, y lo estamos viendo muy claramente en las decisiones, evaluaciones o análisis que está tomando la administración actual, ¿sí? Son propias de una administración que no está pensando en una distribución multipolar de poder. Porque si mi diagnóstico es multipolar, mi política es pro-multilateral, o por lo menos es lo más sensato, ¿sí? Digo, acá hay una variable. Además de esto, ¿sí? Además de la distribución de poder, hay una segunda dimensión que es la difusión del poder. Hoy los estados, por eso estoy pensando en Argentina y en la región, hoy los estados se enfrentan dos grandes, y no es nuevo, pero sí lo que es nuevo es la magnitud y la velocidad a la que está ocurriendo. La difusión de poder es cuando el poder se ha ido de los estados-nación, ¿sí? Hoy cualquier plataforma política de cualquier partido, cualquier líder, sabe que lo que está planteando puede durar muy poco porque los estados están muy condicionados por arriba, ¿sí? Por el entramado institucional en el que están inmersos, caso Unión Europea es el más claro, pero sobre todo, que es lo que está ocurriendo en la última década y media, por abajo. La difusión del poder implica, sobre todo, dos vectores
que han cobrado muchísimo poder en el mundo de hoy. El primero son las compañías multinacionales, ¿sí? Particularmente las tecnológicas, lo que en inglés el acrónimo que se llama FANG, ¿sí? Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google. Y a esto le podríamos agregar Nvidia, ¿sí? O le podríamos agregar Alibaba, en el caso de China. Pero son compañías tecnológicas que en el estadio del modelo productivo y de desarrollo o en la etapa del capitalismo global que nos toca, que es un capitalismo tecnológico y de la información, estas empresas concentran una cantidad de know-how que los estados no pueden comprender o regular muchas veces. Lo vemos cuando van algunos de estos CEOs al Senado norteamericano que le hacen preguntas como si fueran los CEO de Intel, ¿sí? Entonces, es muy difícil esto y hay que tomarlo como una nota, porque además concentran no solamente know-how tecnológico, sino también capital financiero y, sobre todo, conocimiento. Concentran información a través del cruzamiento de múltiples datos de usuarios que entregamos voluntariamente. Entonces, esta característica de vigilancia de la propia naturaleza del capitalismo de la información, porque uno da los datos voluntariamente para hacer un correo electrónico, para bajarse una aplicación, todos tienen celular. Fíjense alguna vez las autorizaciones que le dan cuando bajan la aplicación, la que sea, aunque sea para administrarse las fotos o ponerse un filtro divertido. Es impresionante, ¿sí? Entonces, primero, distribución del poder y un panorama complejo donde las tres situaciones de distribución de poder interactúan, y después difusión del poder por arriba y por abajo, ¿sí? Dije que por abajo se iba a dos lados. Primero las compañías multinacionales, con particular énfasis en las tecnológicas, no exclusivamente en un capitalismo globalizado, estructurado y articulado alrededor de cadenas globales de valor. Pues esto se aplica también al agro, se aplica a las finanzas, ¿sí? Y a todos los cruzamientos. Fíjense que un dato fundamental para la Argentina post-Becent es que en el medio no está el Fondo Monetario Internacional. Antes era por arriba, uno hubiera dicho, bueno, Argentina le debe al fondo. Hoy le debes al Tesoro norteamericano administrado por JP Morgan. Son datos, ¿sí? Yo no estoy hablando soberanía sí, soberanía no, estoy poniéndolo en analítico, ¿sí? Entonces, cuidado porque ahora el set de intereses es más parecido no a la multilateral típica del Fondo Monetario, sino a las necesidades de corto y largo de JP Morgan, ¿sí? Y la otra, que es muy, muy importante para América Latina, es que el poder hizo difusión para abajo, pero a las organizaciones criminales internacionales. Desde el año 2017, el informe de Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen, el UNODC, dice que el 97.5% de la cocaína que se produce en el mundo se origina en tres países: Bolivia, Colombia y Perú, ¿sí? América del Sur, en particular, tiene, o sea, creo que no he visto, y miren que yo he trabajado el tema de agroindustria hace muchos años, no he visto una ventaja comparativa de este calibre nunca, ¿sí? Ahora, ¿esto qué hace? La magnitud de este negocio reorganiza los flujos, tanto comerciales como de seguridad y la propia presencia del Estado, ¿sí? Hay una ruta claramente que hace Colombia, Perú, Bolivia, norte argentino, Santa Fe, Tigre. A lo largo de toda esa ruta vos encontrás presencia, ¿sí? Y no solamente ahí. Entonces, la globalización, que no distingue si exportás Coca-Cola o cocaína, ha permitido que estas organizaciones criminales internacionales, que entre paréntesis son como compañías multinacionales, ¿sí? el, el Comando Vermelho y el PCC en Brasil tienen un software de gestión de recursos humanos. Y cuando el tipo va a la cárcel, se activa la pensión por invalidez como si fueran el ANSES, ¿sí? Y va para toda la familia. Entonces, no, estamos hablando de organizaciones que controlan territorio, que disputan espacios económicos y de poder, y en todos lados donde van, desde la Sicilia de Falcone hasta el México del Chapo Guzmán, funcionan de la misma manera. Uno, una red de distribución con complicidad policial. Dos, una red de protección judicial. Y tres, una connivencia del poder político. En todos lados funciona así. Desde Gaetano Mosca hasta Misha Glenny o Roberto Saviano, todos advierten esto. En todos lados del mundo donde va. Y si no me creen, piensen esto. Hay 4 estados fronterizos de Estados Unidos con México, ¿sí? Nueva México,
Texas, California y Arizona, ¿sí? Si podemos asumir que la mayor parte de la cocaína entra a Estados Unidos por vía terrestre, tenemos dos opciones. O toda la cocaína se la aspiran en estos 4 estados, o hay una red interna que permite que la cocaína llegue hasta Nueva York, ¿sí? Esto es un enorme problema para cualquier fuerza política, ¿sí? Porque como en México a veces se dice, cuando el narco te ofrece plata, tómala, porque si no te meterá plomo. Entonces, por magnitud económica y por poder de fuego y expansión territorial, ¿sí? Por eso lo llamo, fíjense que lo llamo crimen organizado internacional, porque no me interesa si es mafia, si es ndrangheta, si es tríada, no importa, pero este es un desafío muy grande para los estados en América Latina en particular, ¿sí? Muy importante, sí. Y después tenemos 3 dilemas para entender el mundo que me parece, uno ya lo mencioné, ¿sí? Pero que voy a hacerlo más específico. Los 3 dilemas son el tecnológico, ¿sí? El demográfico y el ambiental, ¿sí? Estos 3 dilemas son lo que yo llamo amenazas sin enemigos, porque son 3 amenazas enormes a la humanidad, pero que no le puedes echar la culpa a alguien, ¿sí? Hay un viejo dicho que me decían algunos en Estados Unidos que me decía, para el que tiene un martillo todo problema es un clavo. Y algo de cierto hay, porque nosotros tenemos esta mentalidad de que si hay una amenaza es porque hay un enemigo, ¿sí? Estas 3 no. Y encima tienen, digamos, externalidades negativas. La primera era tecnológica. Como advierte Harari, y no solamente Harari, ¿no? Que tiene su costado bastante más propagandista, nosotros estamos en la primera época de la humanidad con la inteligencia artificial en donde no sabemos cómo y qué enseñar a la próxima generación. Donde un chico que hoy entra a primer grado va a trabajar en un trabajo que no existe, ¿sí? Eso no existió antes, ¿sí? Y la prognosis de la inteligencia artificial en realidad es toda especulativa. Todo lo que vemos, ni desde McKinsey hasta la ONU, es todo especulativo. Porque como es un mecanismo de autoaprendizaje, hay un punto donde se puede llegar al punto de singularidad, donde puede tomar conciencia propia. Todos estos escenarios que yo lo vi, la verdad, por primera vez en películas de ciencia ficción, hoy son potencialmente reales. Y lo estamos viendo. Si ustedes miran para atrás, vos le pedías hacer una imagen a ChatGPT y te daba una cosa como esa. ¿Se acuerdan de esa mujer que limpió el Cristo en Italia y lo dejó que parecía una caricatura? Hoy en día cada vez es más real. Podés clonar voces y todo aprende mucho más rápido. Entonces, esto ya es un misil en todo lo que es la estructura productiva, en todo lo que es la producción de conocimiento, ¿sí? La mediatización de la vida a través de la tecnología es una realidad. Y hoy, cuanto más pequeños son los seres humanos que analizamos, más fuerte es que el conocimiento es a través de la tecnología. El conocimiento del mundo, la experiencia es a través de los medios digitales. Si a esto le sumamos el impacto que puede tener en todo lo que son cadenas productivas, tenemos un momento muy parecido al de la revolución industrial, donde los activos que trabajadores o empresas traían al mercado subieron de valor o bajaron de valor muy rápidamente y en una magnitud enorme, ¿sí? La segunda es la demográfica. En el mundo estamos a las puertas de problemas, ni siquiera estamos a las puertas, ya vemos lo que es pirámides demográficas como la de la Unión Europea y la de Japón, y pirámide demográfica como la del norte de África, ¿sí? O Medio Oriente. Entonces, ahí hay un doble problema porque hay poblaciones por debajo de la tasa de reemplazo y las poblaciones que están por encima de la tasa de reemplazo son culturalmente muy distantes, para ponerlo de la manera más simple y menos pesimista posible, ¿sí? Entonces hay un doble problema, ¿sí? El problema es la diferencia en sociedades que son muy próximas geográficamente, pero muy distantes culturalmente, ¿sí? Vos viajan a Madrid mañana, se pueden comer un jamoncito ibérico, viajan a Ceuta, no pueden, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Bueno, por declaraciones en Estados Unidos pasa también, e insisto con esto, no me estoy metiendo en temas de religión, pero sí que estos conflictos son cuestiones culturales, históricas, atávicas, que si la política no tiene respuestas y no le da una respuesta institucional, se van a dirimir en otro ámbito. La tercera última de estas,
es la climática, ¿sí? Con esto no estoy hablando de la versión soft, de, bueno, reciclar en el tacho verde o poner el aire en 24, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que el mundo está en un lugar donde los umbrales planetarios están a punto de colapsar, de acá al 2030, ¿sí? Cuando hablo de umbrales planetarios, esto es la investigación, si les interesa, de Johan Rockström, que identifica 7 umbrales planetarios y cómo están colapsando. No hay vuelta atrás. Y cuando esos umbrales planetarios se cruzan, no estamos más en una lógica lineal, donde 1 más 1, 2, si 1 grado o 1 centímetro de aumento del nivel del mar, entonces tal cosa. No, entramos en el mundo de los sistemas complejos. Los sistemas complejos son donde 1 más 1 te puede dar 1000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como tienen propiedades emergentes y es el sistema de agregación más grande que podemos encontrar, no sabemos hacia dónde puede ir. ¿Sí? Lo que ya sabemos es que los centros ciclónicos y anticiclónicos de la Tierra están siendo afectados por el CO2 y por el aumento en la temperatura y la acidificación del mar. El Guardian publicó la semana pasada un estudio donde mostraban que la corriente transoceánica del Atlántico Norte va a colapsar. No saben si en el 2030 o en el 2035, pero va a colapsar. Insisto, si yo les digo 2030 o 2035, faltan 10, piensen que hace 25 de las torres y cómo nos pasaron esos 25 años, ¿sí? Para darse una idea de la velocidad. El problema con esto es, 1, que no hay vuelta atrás. 2, que tiene una cantidad de externalidades negativas muy fuertes. ¿Por qué? No es solamente que se inunda Bahía Blanca o se inunde Zárate. Eso ya tiene la primera externalidad negativa en lo que es destrucción de propiedad y temas comerciales. La segunda es, por ejemplo, ¿vieron cómo llueve acá en la ciudad de Buenos Aires ahora? Llueve como en Bogotá, ¿sí? Entonces, esto no pasaba hace 30 años. Pero ¿qué pasa? Ese patrón de chubasco, sol, chubasco, es lo que permite que los mosquitos se reproduzcan a una velocidad y de una forma que antes no ocurría. Ergo, dengue, zika y chikungunya, no me acuerdo que hubiera habido una campaña de ningún ministerio de salud pública de la ciudad en los años 30 o 40. Acá en la ciudad, por lo menos. No me acuerdo. No dije que no existiera, ¿sí? Ahí tengo que ir al dato. Entonces, este tipo de cuestiones tienen externalidades negativas. ¿Por qué? Una ola de calor, bueno, uno puede prender el aire acondicionado un poco más fuerte, pero una ola de calor que destruya los cultivos afecta, y además afecta transnacionalmente, porque la soja que no se produce en Argentina falta en China o falta en India, ¿sí? Acelerando también las rivalidades, los conflictos geopolíticos, las asimetrías. Último puntito, perdón Pablo, me pasé un poquito, pero el último punto. ¿Cómo esto impacta en América Latina? Bien, diría lo siguiente. ¿Cuál es nuestro lugar? Como país, voy a poner como país Argentina. Nosotros tenemos 2 que son estructurales. Estamos lejos de los grandes centros, entonces económicamente estamos en una relativa desventaja. Segundo, tenemos una, no relativa, pero tenemos asimetrías, con quien sea, China, India, Estados Unidos, siempre vamos a trabajar desde un lugar de asimetría. Ese es un dato muy importante. ¿Qué hacemos con esa asimetría? ¿Sí? Es fundamental como pregunta de análisis. Yo no voy a pretender dar la respuesta, para eso están ustedes que son líderes políticos. Entonces, eso es lo primero. Segundo, la buena noticia es que dentro de todo tenemos algunos activos, ¿sí? En todo lo que es recursos, ¿sí? Desde minerales hasta energéticos. Energéticos en distintos puntos de la matriz. Vaca Muerta en el sur, solar en el norte, eólico también en el sur, ¿sí? Térmico no tenemos, pero la energía también se puede sacar. Entonces, en esa parte también. Alimentos, agua, ¿sí? Tenemos de los ratios más favorables que hay en el mundo de recursos a personas. Acá, y con esto termino, sí otra cosa más, población, ¿sí? Acá hay un tema muy importante, porque el tema de la población argentina, vieron que yo puse el mundo como se reconfigura ahora, con centro en el Pacífico, ¿sí? Siempre uso este mapa, porque este es el mapa del siglo XXI, ¿no? El que aprendimos en la escuela, es un mapa del siglo XIX para el siglo XX. Este es el que tenemos que entender. Cuando miramos este mapa, me corro un poquito, nosotros vemos que no es el siglo de China, vemos que es el siglo del Pacífico,
Con lo cual, si vos querés salir al Pacífico, porque acá en el círculo de Yushi tenés más población adentro de ese círculo que afuera en todo el mundo, te das cuenta que para la Argentina la relación con Chile cobra una importancia estratégica fundamental, ¿sí? Que no ha tenido hasta ahora. ¿Sí? Entonces, a nivel de decir, bueno, ¿cuál es el primer viaje que hace el presidente? ¿Sí? Entonces, ese tipo de cuestiones geoeconómicas, geopolíticas, cambian las coordenadas. Y ojo con esto, ¿eh? Vieron que dije que no es de Asia, porque todo el arco del Pacífico latinoamericano también. ¿Sí? Es una variable que va a traccionar y que va a traer que vos tengas hoy un puerto chino en Perú como Chancay, es un tema muy importante, porque es una respuesta a la demanda creciente de Asia, pero también, digamos, uno va de oeste a este, pero de norte a sur también va a bajar la directiva, ¿sí? Porque una cosa que no dije, pero que es muy importante es, no hay que olvidarse que si el escenario de confrontación entre Washington y Beijing aumenta, esto es el área de influencia del hegemón, ¿sí? Y es de esperarse, que ya se está viendo en la administración Trump, pero que es de esperarse que la presión sobre esta zona aumente, como, entre paréntesis, está aumentando la presencia china sobre su propia área de influencia. ¿Sí? No es una cuestión de, digamos, de Xi o Trump, de China o Estados Unidos, de si es imperialista o no es imperialista. Es una cuestión estructural de la competencia de poder. Paro acá, Pablo, y si quieren hacemos preguntas. Muchas gracias, Mariano. Ahora, si les parece bien, abrimos para que todos los asistentes puedan formular preguntas. Tal vez, no sé qué te parece mejor, si ir primero tomando nota de todas las preguntas que se hacen o ir uno por uno. No sé cómo preferís el formato. Pero como quieran, como lo suelan hacer, como sea, por mí no hay ninguna diferencia. Bueno, que cada uno entonces indique levantando la manito ahí a través de Zoom. Eh, sí, ahí, listo. Y nosotros vamos dando la palabra. Sergio, ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy interesante sus datos, su introducción al tema. Quería hacerle una consulta. ¿Me está escuchando? ¿Me escucha? Usted mencionó que el 97% de la cocaína mundial se produce en Colombia, Bolivia y Perú, ¿no es cierto? Está este dato como los países consumidores. ¿Cuáles son los países productores? ¿Cuáles son los países consumidores de esa cocaína que se produce en América Latina? ¿Cuáles son los mayores Bueno, porcentajes cuando y los uno, países? ojo que dije que se origina. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando digo se origina, lo que estoy hablando de Colombia, Perú, por lo menos lo que dice el informe, ¿sí? Mucho se produce en otro lugar, como México, ¿sí? No es que no es que la producen, es el cultivo de coca, pero obviamente la mayor parte va para eso. Los países consumidores, está claro, es Europa y Estados Unidos. La mayor parte va para ahí. Eso está clarísimo. Y cuando uno mira los mapas, lo ve, ¿sí? Porque Estados Unidos siempre, por lo menos el que vemos a través de reportajes, noticias e incluso las películas, Estados Unidos es como la gran víctima de lo que produce América Latina, de la cocaína que produce América Latina. Y como que Estados Unidos se vende como una víctima del consumo de esa cocaína. Pero también creo que es un dato interesante saber que Estados Unidos es el país que más consume la cocaína que produce América Latina. ¿Es cierto? Sí, a ver, ahí Sergio usted entra en otra cosa, ¿sí? Que es, casi le diría, desde el marco constructivista de cómo se construye la situación. La realidad es que la víctima es la persona que consume droga, punto. ¿Sí? El adicto a la droga es la única víctima que hay, ¿sí? Después viene, le diría que hay tres niveles. El nivel individual, que es el que consume y se hace pelota porque se destruye, ¿sí? Segundo está el nivel de la organización que controla el producto, y ahí tiene los cárteles. Y tercero están los estados y las políticas que pueden favorecer o no a esto, ¿sí? Entonces, por supuesto, yo no creo que Estados Unidos se venda como víctima. ¿En qué sentido? En que no es que se vende como víctima. Ellos tienen su respuesta de política pública a su diagnóstico de amenaza, ¿sí? Fíjese que Estados Unidos dice que los chinos le están metiendo fentanilo, ¿sí? Yo le pregunto, si yo vengo mañana y le regalo un cajón de fentanilo, ¿usted lo consume? No, probablemente no. Entonces lo que digo es, cuidado porque esto es
un tema de política pública, pero el marco normativo, interpretativo que usted le da depende de los intereses de los estados. Déjeme darle un ejemplo clarísimo. ¿Usted se acuerda del 11 de septiembre del 2001? Sí, me acuerdo, por supuesto. Yo creo que tenía clases en la universidad en ese momento, no me acuerdo si con Liliana o no, pero teníamos clases. Y ese era un tema que perfectamente podría haber sido enmarcado dentro de lo policial. No tenía por qué ser un tema militar. La guerra global contra el terrorismo fue un pergeniado de los neoconservadores para expandir el poder militar en el mundo. Y le vino muy bien. Pero perfectamente usted lo podría haber frameado en el marco de una cuestión policial. No tenía por qué ser una respuesta militar. Entonces, estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero eso ya es más dentro de los intereses de los estados que del tema en sí. Muy amable, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Agustín y después Jesús. Muchas gracias, excelente la charla. Te quería preguntar para toda la región, para América Latina, ¿cómo estás viendo los últimos movimientos de China y Estados Unidos y cómo los proyectás hacia adelante? Y cómo la región podría sacar ventaja de esa tensión. Bueno, a ver, la primera pregunta sobre los movimientos de China y Estados Unidos es, a mi juicio, es negativa la prognosis. ¿Por qué? Como decían hay un dicho africano que dice que cuando los elefantes se pelean, el único que termina aplastado es el pasto, ¿sí? La fantasía de que nosotros podemos ser la puerta de entrada de Rusia a América Latina, o la fantasía de que somos amigotes de un presidente como Trump, eso es una fantasía y es una fantasía peligrosa, ¿sí? Generalmente la historia muestra que cuando hay dos potencias en conflicto, los países que no tienen poder terminan siendo obligados, ¿sí? Y esto, por eso, las ideas de la neutralidad o de la equidistancia son explotadas por los intereses de las propias potencias. Esa idea de, no, yo me voy a mantener al margen. ¿Al margen de qué? Van a venir y vos estás en el medio de la pelea, no afuera, ¿sí? Y además van a venir y van a presionar, ¿sí? Pero esto es muy importante para ustedes porque esto va a dar lugar a la reconfiguración de las coaliciones políticas internas. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta o no, pero en los últimos 5 años, los últimos 5 años son las primeras elecciones, les diría que creo que la del 23 es la primera elección donde China aparece como un factor político. Antes no pasaba eso. Teníamos Braden o Perón, pero era lógico, es Estados Unidos. Pero China como factor político, donde una coalición política gobernante o que quiere el poder tiene que definirse si es pro o anti-China, esto es nuevo. ¿Sí? Es nuevo. Entonces, guarda con esto porque tiene un impacto directo en lo que ustedes hacen, ¿sí? Que es la definición. ¿Sí? Con respecto a la segunda parte, Agustín, el vínculo con América Latina, bueno, nosotros nos hemos pasado los últimos 20 años, que fueron los años del desembarco de China en América Latina, y nunca hemos llevado una postura común a CELAC, nunca hemos llevado una postura latinoamericana al G20 coordinada con Brasil y México. Entonces, ahí justamente uno tiene dos alternativas. Después ustedes verán que es políticamente conveniente. Pero analíticamente, yo no soy político, soy analista. Analíticamente, cuando hay poderosos, uno puede o buscar, tratar de atar a Gulliver o plegarse indiscriminadamente a Gulliver. No queda otra. Sí, Jesús, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Mariano, por la presentación. La verdad que muy buena, muy buena. Yo quería hacer una pregunta. Desde esa perspectiva analítica que citas, uno podría decir que en las últimas décadas, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un orden que ya no está más disponible, digamos, hoy por hoy. Y ese orden basado en reglas
ha sido o está siendo sustituido y no sabemos para dónde va, un orden en base a la fuerza, al poder. Y entre las cosas que están pasando es, me parece, y esta es la consulta, que no estuvo en tu presentación y me interesaría una opinión tuya, acerca de la llamada regresión o recesión democrática en el mundo y también en la región. Si vos pensás que efectivamente eso es así, qué consecuencias se derivan de esa realidad y qué expectativa o prognosis puede hacerse. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Bueno, lo primero que quiero decir es que para esta parte no soy experto y hay gente acá en el Zoom que sabe mucho más del tema que yo. Para la región en particular, lo que sí podría ayudar desde mi expertise y contribuir desde lo que sé es lo siguiente. Lo que vemos hoy es que los poderes en el mundo, China y Estados Unidos, no hacen una competencia por valores, ¿sí? No están en una competencia por la expansión o el sustento de valores democráticos. Claramente en el caso de China no, pero en el caso de China todavía es peor, porque no es que China está buscando armar un eje de las autocracias, ¿sí? China tiene el modelo chino para China. Esa idea de que China exporta el modelo chino no es verdad. No es cierto, no es que China quiere replicar ese modelo en los países. No, es un modelo de negocios en todo caso, pero no va buscando sostener partidos comunistas, ¿sí? Vos lo de China tenés obras de infraestructura y además cuando uno mira el portafolio de inversiones china no tiene ninguna relación por ninguna variable con afinidad ideológica. El gran problema que tenemos es que el faro de luz en el mundo se apagó, ¿sí? Porque digo, mal o bien, el orden internacional liberal, con todo lo que podía tener de poco, de doble estándar, por lo menos te permitía tirar la moneda. Yo recuerdo cuando le decían a Clinton, lo acusaban de hipócrita porque intervenía en los Balcanes y no en Ruanda, ¿sí? Y decían que la ONU tenía un doble estándar y que por qué en uno y otro. Después vino Bush y lo que dijo fue, tienen razón, esto es doble estándar, tiremos todo. Yo voy a Afganistán por mi cuenta, o voy a Irak por mi cuenta, ¿sí? Ese es el enorme problema. Lo mismo ocurrió con Trump, con el orden comercial internacional. Uno estaba preparado para que el orden internacional comercial, OMC y compañía, fuera, digamos, tuviera ciertos grados de falta de respeto por otros actores, no por el organizador. Esto genera un momento histórico muy poco propenso a la democracia. Y acá sí diría lo siguiente, y lo digo como contribución casi personal, ¿sí? No pretendo que sea mi expertise, pero tenemos un contexto que no ayuda al esparcimiento, al fomento, al sostén de la democracia, y un contexto interno de tremenda desilusión con la democracia, particularmente porque ya vimos que no cura y no come, ¿sí? Como decía Alfonsín, ¿no? Y sobre todo, parece que la democracia a veces, digo, insisto, esto es para más largo, ¿no? Pero digo, la democracia no me da de comer, no me cura y me mata, ¿sí? Fíjense la narrativa que hace Bukele. La narrativa de Bukele es clarísima, ¿sí? El delito y el asesinato aumenta porque existen garantías constitucionales, ¿sí? Uno puede estar de acuerdo o no, pero esa es la narrativa de él, ¿sí? Entonces, tenemos problemas en el orden económico, en el orden, digamos, de lo que son los servicios públicos. Si uno tiene orden económico descalabrado, servicios públicos deficientes e inseguridad, bueno, entonces, ¿para qué me sirve? No es lo que pienso yo, ¿me entienden? ¿No? Y creo que, digamos, nosotros que no nos mataron, que tenemos prepaga y que tenemos servicios privados de calidad, entonces no nos damos cuenta. Pero en el mundo están ocurriendo ese tipo de... y en la región, Jesús, ocurre eso. Cuando uno mira Latino Barómetro, uno ve que no crece tanto la opción pro-autoritaria, pero sí crece mucho la indiferencia. Es decir, la democracia se está vaciando, no están creciendo las otras alternativas, el flujo no va directo a las otras. Luis,
Gracias Pablo y muchas gracias Mariano. Me resulta muy interesante todo lo que dijiste y me atrevo a preguntarte, porque me parece que vos incorporás una cantidad de datos de descripción estructural de cómo se está comportando el mundo y hacia dónde parecería que va, que es totalmente diferente a cómo estaba. Y me parece que desde los distintos usinas de formación intelectual en Argentina y política, seguimos pensando mucho desde la situación de los países-estados, ¿no? De la centralidad que tenían los estados-nación en el conjunto de las relaciones internacionales. Nos damos cuenta que están en crisis estos estados-nación y está en crisis la democracia liberal en el mundo tal cual nos gusta la entendemos. ¿No será que la democracia liberal está en crisis como consecuencia de que los estados como tales han dejado de tener la centralidad en la distribución del poder? Es posible, es probable, pero no es mi área de expertise. Entonces, no puedo, o sea, lo puedo contestar como si te hubieras subido a un taxi, Luis. O sea, te puedo dar ese nivel de refinamiento de respuesta, porque la verdad no quiero hablar de lo que no sé, ¿sí? Que me gusta, sí, me encanta, pero me gustaría más escuchar esto que realmente no quiero, digamos, de lo que hablé es de lo que conozco, y de lo que no hablé es porque no conozco. Y como respuesta en el taxi, ¿qué dirías? No, a ver, como respuesta de taxi, sí, claramente. Yo estoy de acuerdo. Ahora, vos fíjate que vos tenés alternativas que te dicen, como el caso, no solamente dentro de China, sino afuera de China, que es un caso que conozco bien, ¿sí? Que la idea de que China ha crecido al 10% anual promedio durante 30 años, entre el 78 y el 2008, China creció al 10% anual promedio. Y eso es porque no fue democrática. Eso es una pavada. Eso no es por eso, ¿sí? Y además, cuidado, porque todos ustedes lo saben mejor que yo, los regímenes democráticos son en el largo plazo mucho mejores que los regímenes autocráticos por un tema de resiliencia institucional. Los regímenes autocráticos, cuando caen, se llevan puesto todo, ¿sí? A ver, vos podés tener líderes democráticos que caen más o menos en desgracia, pero que te arrastren por la calle como a Ceausescu no debería pasar. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque dejaste el poder a tiempo. ¿Sí? Entonces, la alternancia es algo espectacular, porque el poder, mucho poder y por mucho tiempo, genera resultados desastrosos. Y además, los regímenes autocráticos dependen de que te toque un Lee Kuan Yew, ¿sí? De que te toque un líder autocrático iluminado, pero cuando te tocan otros, ¿cómo lo sacás? Entonces, esa es mi respuesta de taxi, ¿sí? Gracias. Mariano, a mí me gustaría hacerte una pregunta volviendo a algo que mencionaste, de las áreas de influencia tanto de China como de Estados Unidos, que bueno, por una cuestión geográfica nosotros estamos dentro del área de influencia, si se quiere, de los Estados Unidos. Pero también teniendo en cuenta que gran parte del comercio internacional pasa por la región de Asia-Pacífico, ¿cómo es la evaluación que vos hacés de la política exterior del gobierno que básicamente tuvo un alineamiento detrás del hegemón regional? Si no crees que eso puede llegar a tener, digamos, consecuencias en términos comerciales para el país. A ver, dos cosas. Primero, el gobierno no tuvo un alineamiento con el hegemón regional. Tuvo un alineamiento con el presidente y la ideología conservadora. O sea, es peor. Si me preguntás, eso está claro. Este no es un alineamiento producto de tela donde vos decís, diagnostico que hay un nuevo orden mundial, hay un hegemón y me alineo. Ese tipo de diagnóstico, como tuvimos en los 90, tiene sus costos. Escudé lo sabía y los pagaba gustoso. Esto es otra cosa. Esto es más buscar el autógrafo de tu banda preferida. Digo, esto es real, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si es
me gusta Trump o riesgo Cuca, ¿sí? Porque así se construye. ¿Entendés? Si no hacemos esto, tenemos, ok, ahí te digo para que esto no tiene nada que ver con lo que dictaría un alineamiento con el hegemón regional. ¿Por qué? Porque lo primero que yo te diría, yo me pongo el sombrero de realismo periférico, alinearme con Estados Unidos, y lo primero que, fíjate que el último libro de Escudé habla de realismo periférico con China, no con Estados Unidos, porque hace un diagnóstico distinto. Si te querés alinear con Estados Unidos, lo más prudente es decir, mirá, vamos a alinear nuestras relaciones políticas con Estados Unidos y vamos a proteger nuestras relaciones comerciales con China. ¿Sí? Eso sería un estadio superador, como hace Australia, como hace Japón. ¿O vos pensás que Australia y Japón le venden a Estados Unidos? No. Sí, cuando me dicen, no, porque Argentina es más complementaria con China. Y Australia también. Pero no la ves a Australia alineándose rockstarmente con Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, hay formas de jugarte a Estados Unidos sin criticar o sin potencialmente alienar las relaciones con China. Porque no te olvides, Pablo, que durante este gobierno se cumplió algo que ningún gobierno, aún los más pro-China, lograron, que fue que China se convirtió en el principal socio comercial de la Argentina. Porque eso no pasaba. Según el INDEC, este año, el último informe, es la primera vez que ocurre. Entonces, vos vas por acá con las relaciones económicas y acá con las relaciones políticas. Lo preocupante de esto es que ustedes vieron el cambio en el perfil de votos que tuvo Argentina en la ONU. ¿Sí? Israel, Cuba, si hubiera un cambio en el perfil de votos con China, ¿dónde estaríamos? ¿Sí? Entonces, sí, tiene costos y pueden ser costos grandes. En este momento, Argentina tiene una enorme... China no reacciona como Estados Unidos. China deja ir. Fíjate que no nos cancelaron el swap, no hubo ningún tipo de confrontación discursiva con Bessent, no hubo nada de eso. Y cuando hubo, fue directo a Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, sí me parece, y esto lo digo como un consejo, ¿sí? Que hay que ajustar, hay mucho dentro de la estrategia del gobierno, porque acá hay dos cosas. ¿Estoy de acuerdo con esta estrategia, sí o no? Bueno, hay una conversación que es, hay otra estrategia mejor. Pero dentro de esta estrategia que el gobierno eligió, hay una forma de hacerla que es mejor. ¿Sí? Mucho mejor, analítica y políticamente. ¿Sí? Y esto vos lo viste, lo que pasa es que es muy difícil, porque este gobierno políticamente gana cuando hace eso. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan de Alzogaray cuando había que bajar el gasto público? Un tipo circunspecto, trajecito, diciendo, bueno, voy a tener que bajar tantos puntos, tantos puntos. Alzogaray no aparecía con una motosierra prendida. ¿Sí? Pero eso hoy, o por lo menos en el 2023, ayudó. ¿Sí? Porque la polarización se alimenta de este tipo de cosas. Hoy un tipo como Alzogaray no tendría la tracción política en redes o en urnas que tiene prender una motosierra. Me parece que va más por el tema de la sobreactuación con el objetivo de movilizar a la tropa o la tribuna interna que una discusión entre expertos de política exterior. Muchas gracias, Mariano. Pablo, yo tengo otra pregunta, si puedo. ¿Cómo no lo vamos a dejar a usted, presidente? Bueno, gracias. ¿Qué estás viendo con cómo se va a desenvolver el tema de lo que está sucediendo alrededor de Venezuela? ¿Qué estás viendo ahí? Bueno, primero una cuestión. Me acaba de llegar hace 7 minutos una publicación de la Casa Blanca donde está el comunicado conjunto en el acuerdo marco de un acuerdo de comercio y de inversión. ¿Sí? Entonces, digo porque justo lo estábamos hablando y está ocurriendo, seguramente muchos de ustedes lo tendrán por WhatsApp. ¿Sí? Les habrá llegado también. Con respecto al caso de Venezuela, ¿desde Argentina o me preguntás Estados Unidos con Venezuela? No, no, de lo que va a pasar en la región, qué va a hacer Estados Unidos, cómo se comportaría China, cómo Vuelvo a mi va a analogía pasar del en la taxi. región respecto a eso.
yo claramente quiero que sepan que no tengo una información privilegiada, ni me llama el Departamento de Guerra, ni mucho menos, pero digo, la situación entre Estados Unidos y Venezuela se ha deteriorado lo suficiente y ha cruzado varios umbrales, ¿sí? Que son preocupantes, ¿sí? Porque digo, más allá de que es muy probable que esas lanchas hundidas tuvieran cuestiones vinculadas al narcotráfico, son operaciones militares contra civiles, es una cuestión complicada, ¿sí? Ahora, Trump siempre juega la amenaza, esta idea de pasarte aviones por encima, portaaviones. Ahora, la efectividad que tiene eso, esta guerra de atrición, bueno, si Cuba es algún ejemplo, no sirve para nada. La verdad que no sirve. Irán es otro ejemplo. Estas estrategias de bloqueo y de ahogo no son sumamente útiles, ni siquiera en el largo plazo. El uso de la fuerza que mencioné al principio de la charla va a ser cada vez más común, porque hoy es barato y hay consenso. Parte de la pregunta de la democracia de Jesús es eso. Hoy el uso de la fuerza tiene bastante más consenso que antes, ¿sí? En todo el mundo, ¿sí? Y cada vez más. Y en Europa es la próxima frontera. ¿Qué va a hacer China o Rusia? Nada, nada. Nunca las potencias se han jugado por un país en América Latina, ¿sí? Los pesqueros soviéticos en Malvinas pescaban hasta la línea y no generaban ningún problema. Estados Unidos en Malvinas años antes fue por la OTAN. China no tiene absolutamente ninguna voluntad de jugarse las cartas por ningún país latinoamericano. Me decís por Taiwán, seguro, van al 100%. Como va Estados Unidos, porque estos son los hegemones, buscan su región. Rusia con Ucrania, China con Taiwán, Estados Unidos con Venezuela. Ese es el mundo en el que estamos. Hay que volver a leer Sleepwalkers, ¿sí? Estamos en 1914. No es el mundo del 89, es el mundo de 1914. Las potencias se están comportando como se comportaron en 1914. Perdón, Muchas gracias. perdón, a la parte final que señalaste con la analogía de 1914. ¿Cómo crees que puede ser el desenlace de ese conflicto o de este conflicto? A ver, yo soy un optimista, pero de esos optimistas que creen que las cosas siempre pueden estar todavía peores, ¿sí? No hay un mecanismo para frenar esto, ¿sí? Los mecanismos para frenar esto son los mecanismos institucionales. Esa ONU que todo el mundo critica, vetusta, que no sé qué, que bueno, fue la forma que tuvimos de evitar las masacres que fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Además la ONU no es como es hoy, la ONU no nació como nació hoy, eran los tipos que iban y se metían en el medio para parar los conflictos, hoy no hay nadie en el medio. Y vos tenés una guerra en Europa, Pablo. Vos tenés guerra en Europa, guerra activa. Tenés drones que aterrizan explosivos en los parkings de shoppings en ciudades en Ucrania, ¿sí? Digo, no es una cuestión que está alejada. Entonces, yo no veo una tensión. Y sí digo, en esto, por ahí retomo tu pregunta y te contesto también, Agustín, que esto es un problema para la región. Porque no hay que olvidarse que la idea de Ari Kakowicz, de que somos una zona de paz, eso vino también por un paraguas institucional y una época del mundo. El gran problema cuando las potencias se pelean es que el de al lado te afane la bandera. ¿Me entendés? No estoy diciendo que mañana Brasil se despierta y conflicto armado, porque fíjate cómo nos comportábamos nosotros. Es una pregunta que mucha gente no se hace y que muchos se enojan cuando yo la hago. América del Sur no fue un continente solo de paz. Algo cambió y casualmente cambió después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Fíjate que los dos grandes momentos donde la dinámica entre nuestros países se vuelve menos confrontacional son la institucionalidad de la Segunda Guerra Mundial y el neoliberalismo de los años 90. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al tener inversiones cross-border, bueno, Chile ya no es un enemigo, es un mercado, ¿sí? Entonces el set de incentivos te cambia. Lo que está cambiando ahora es el set de incentivos. Yo muchas veces pregunto y la gente me salta al cuello, ¿sí? ¿Qué pasaría en caso de un enfrentamiento armado con algún país fronterizo? Y la gente se enoja conmigo o me llama militarista, mírenme, o sea, yo soy el primer muerto en una guerra, ¿sí? Entonces, pero tenemos que entender cuáles son los mecanismos
que evitaron que esa guerra ocurra, porque a mi juicio se están destartalando todos. Muy Muchas claro. gracias, Mariano. Si hay margen para una pregunta, me gustaría. Sí, sí, por favor. Bueno, bueno, gracias Mariano por tu presentación. Me pareció magnífica. Es una buena refrescada respecto a lo que es el mundo global en este momento. Eh, hace, los veteranos como yo, hace 25, 30 años, no vimos venir el fenómeno chino. Es más, siempre nos pareció lejano, siempre nos pareció muy, muy extraño. Pero la cuestión es que hoy es un jugador claramente en la primera del mundo global. Mi pregunta es, nosotros vemos venir el fenómeno indio, por ejemplo, con la misma cantidad de habitantes, con unos valores de crecimiento de su Producto Bruto, de su población, de la calidad de su población. ¿Es un nuevo jugador que no vemos venir todavía? Es el primer socio comercial de la provincia de Santa Fe, Hugo. O sea, cuando Santa Fe piensa en la política exterior, o sea, su primer socio comercial es India. India lo que no ha tenido es voluntad de poder, ¿sí? ¿Se acuerdan del viejo término conciencia de clase? Bueno, India lo que no tiene es conciencia de potencia todavía, sí a escala regional, ¿sí? Porque tiene sus cuestiones con Pakistán, sus cuestiones con China, pero no tiene un proyecto externo. Uno puede decir, bueno, hay varias razones, ¿sí? La escala que tiene India es una cuestión también que la tiene bastante para abajo. La población india no es como la población china, ¿sí? Si uno quiere hacer una verdadera diferencia de pobreza en el mundo, tiene que trabajar sobre India, ¿sí? Porque ahí es donde se concentra muchísimo. No sé si no lo estamos viendo venir. Ahora, sí es cierto que si, volviendo también atando tu pregunta a la de Pablo, ¿no? Si vos querés tener una situación donde realmente, seriamente, te querés desacoplar de China, Argentina tiene superávit fiscal con India y el sudeste asiático. Si vos lográs recolocar tu producción de soja, insisto, no me citen con esto porque después me lo cortan para TikTok, pero quiero decir, si vos querés realmente y seriamente asestarle un golpe a China, lo que tenés que hacer es hacer un cártel de soja con Estados Unidos y Paraguay. No te digo con Brasil, pero sería ideal. Y ahí, ¿sabes qué, no? Se arma en serio. Pero eso es una cosa de, digamos, de una visión estratégica como la OPEP. Va a tener sus costos, pero lo podés hacer. Ahora, India, ¿sí? Malasia, Vietnam, todos estos países, cuando vos mirás el perfil del comercio internacional de la Argentina, le vendemos una canasta de productos muy similar dentro de lo que es agroindustria, pero sin embargo nuestro comercio con ellos es superavitario, más que te compensa el déficit con China. Gracias. Insisto que no es solamente India, sino lo que hacemos nosotros con China. Si vos me preguntás, Mm. Hugo, para atrás, en estos últimos 20 años, lo que nosotros hemos hecho con China es lamentable, lamentable, ¿sí? En términos de oportunidad perdida. Y lo que hemos hecho no tiene ningún punto. Y lo podríamos haber hecho aún sin jugarnos las charreteras políticas, digamos, de manera obsecuente con China. Por eso digo, por eso, si nos sirve de algo la relación con China, para no cometer lo mismo con India, bienvenido sea. Vamos Gracias. con una preguntita más de Pablo. Eh, Pablo Piñeiro, me parece que... Hola, Ah, perfecto. ¿escucha? Mm, no, no se estaba escuchando. Buenas tardes. Ahí Sí, sí. muchas gracias por la exposición muy interesante y muy pertinente. Eh, quería un poco retomar sobre lo que estamos conversando y en relación a la política exterior argentina, que parece ver al orden mundial claramente como unipolar, ¿no? Hay un alineamiento fuerte con Israel y Estados Unidos, algunos lo califican de doblegamiento,
Me parece que lo perdimos a Pablo. Sí, me Sí, parece que sí. se escuchaba mal, ¿no? Sí. Sí, Bueno, me parece que se le desconectó. A ver, a ver. No, bueno, qué pena, justo. sí, a ver, esperamos un segundito a ver si... Dale. Se, Ah, Pablo, te quedaste sin sonido. Pablo, apagá la cámara, así tenés más posibilidad de que se te escuche mejor. ok. A ver si ahí Sí, puedo. dale con la pregunta. Ahí Bueno, se escucha bien. decía que la política exterior argentina actualmente parece ver al orden mundial como unipolar, claramente, ¿no? Por nuestro alineamiento con Israel y Estados Unidos, un alineamiento muy, muy cercano, que algunos pueden calificar como doblegamiento. Ahora, en los planos comercial, financiero y tecnológico, y bipolar en un caso y en el otro, aparentemente tampoco lo estamos viendo también como unipolar por cómo estamos actuando, ¿no? En el mundo, ignorando a nuestros vecinos, cierta indiferencia y frialdad con China, ignorar a la India también. Entonces, la pregunta es, ¿esto es claramente un error o podría incluso decirse que es un acierto en vista a lo que puede llegar a ocurrir en el futuro próximo? Digamos que esas dos instancias del orden mundial se vuelvan también unipolares. Mariano, estás ¿Se muteado. escuchó? Sí, sí, la pregunta se escuchó bien. Sí, se escuchó dos cosas. La primera que quiero recalcar es esta. Argentina no tiene un alineamiento con Estados Unidos porque lo considere unipolar, tiene una fascinación personal con el gobierno de Trump, ¿sí? Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque el gobierno de Javier Milei, por lo menos este gobierno, eh, no va a haber un cambio en la presidencia de Estados Unidos. Si Milei eventualmente tuviera un segundo término, sí van a haber otra elección en Estados Unidos que si no la ganara Trump o no la ganara un sucesor del MAGA, verían un distanciamiento, claramente. ¿Sí? Milei no es una... no es esto no está derivado de una evaluación del poder, es una cuestión, les diría que en un gran porcentaje personal. La segunda, diría Pablo, que en mi carrera académica, una conclusión a la que llegué es que los académicos no somos vedettes, ¿sí? Y yo no puedo decirles qué es lo correcto o lo incorrecto, porque el posicionamiento internacional de un país no depende de un óptimo paretiano teórico que pueda tener yo como analista. Depende de lo que ustedes, como armadores de una fuerza política, consideren y logren de la ciudadanía que es lo óptimo. Costos y beneficios hay en todos lados y en todos los posicionamientos posibles. Lo que mejor se podría hacer es calibrar la brújula intelectual para que esa ejecución sea lo más limpia posible. Pero la verdad es que no me voy a animar, no lo voy a decir nunca, que hay una cosa mejor que la otra, porque no depende de mí. Depende de ustedes, que son la fuerza política, y de la ciudadanía que los legitime y los valide. Muy bien, excelente, muchas gracias. Pablo, palabras finales. Eh, no, a ver, pensé que las ibas a decir vos como presidente de la Ah, fundación, ahora yo pero después de vos hablo yo. nuevamente agradecer la presencia de todos, agradecerle a Mariano la presentación porque verdaderamente nos ayudó a pensar en un escenario de alta complejidad y creo que también nos dejó muchas más preguntas de las que teníamos al principio y eso es muy bueno porque vamos a tener que seguir pensando en torno a esta cuestión y bueno, también pasar un pequeño aviso que
el miércoles próximo, 18:30, vamos a tener otro seminario que, si bien no va a ser de geopolítica, está vinculado porque es sobre es Argentina frente a los desafíos del comercio internacional, con dos muy buenos expositores como Julieta Selikovic y Daniel Chuburu, el embajador Daniel Chuburu. Así que bueno, también los esperamos el miércoles próximo a las 18:30. Bueno, muchas gracias Mariano, muchas gracias a todos por estar. Una actividad excelente, muy útil para reflexionar el mundo y el rol de nuestro país y de América Latina, y también me parece a mí muy útil como insumo para tomar decisiones políticas respecto a qué le podemos proponer a la Argentina y reflexionar respecto a los problemas y las posibilidades que tiene nuestro país para que todos los argentinos vivan mejor. Así que muchas gracias, los esperamos el miércoles que viene y este video ya va a estar disponible el día de mañana para que lo puedan ver en YouTube, y les pedimos que ayuden a replicarlo, así más gente todavía puede disfrutar de esta charla que fue excelente. Muchas gracias a todos.